La necesidad o el concepto de cerrar o proteger un abrigo rocoso, de levantar un muro simple de piedra o un montículo de piedra, estuvo siempre entre las acciones posibles del hombre desde los primeros tiempos de los cazadores-recolectores. Existen ejemplos en el noreste argentino de modificaciones de los suelos originales de cuevas y aleros para generar situaciones de vivienda más confortables. Los primeros pobladores de la región andina fueron cazadores-recolectores. Estos grupos, como vivían justamente de la caza y de la recolección de frutos silvestres, raíces, huevos de aves y otros productos, necesitaban desplazarse para poder interceptar los recursos en el momento en que estaban disponibles. Este modo de vida móvil se califica como nómade, pero es importante entender lo que es un movimiento sumamente bien organizado. No es que los cazadores anduvieron dando vuelta al azar por el paisaje, sino que es un movimiento donde el territorio está finamente cronometrado en función de la estacionalidad de los recursos. Pero el requerimiento del movimiento frecuente llevó a que estos pueblos no invirtieran mucho en muchos bienes, porque tenían que básicamente tener lo que pudieran llevar consigo. Y significa también que como no pasaban mucho tiempo en los mismos lugares, y muchas veces los mismos lugares eran tal vez ocupados por otras personas, otros grupos en otros momentos, no invertían mucho en acondicionar estos lugares. Y también que es común que aprovecharan entonces para instalarse reparos naturales, como pueden ser los abrigos naturales que ofrecen las cuevas. Así es que las primeras evidencias que tenemos de estos cazadores, recolectores que poblaron los Andes provienen de estas cuevas, que en un principio seguramente serían aprovechadas sin mayores inversiones y acondicionamientos, pero que muy tempranamente ya fueron objeto de mejoras o modificaciones que refleja que los grupos anticipaban el retorno a estos lugares o que los consideraban de alguna forma como propios o se los apropiaban en el mismo acto de mejorarlos, de construirlos o de marcarlos. Así en la provincia de Jujuy se han encontrado en Inca Cueva concretamente estructuras que son depresiones dentro de las cuevas que conocemos como casas pozo, porque parte de los pisos están hundidos para aprovechar la tierra misma como parte de las paredes y también porque son más calientes, son más eficientes desde el punto de vista térmico, que probablemente tenían algún tipo de superestructura perecedera. Todo lo cual ya podríamos tomarlos como los primeros pasos en una arquitectura, es decir, modificar el espacio de vivienda en una forma más o menos permanente en función de un uso anticipado.
través del tiempo, esa paulatina reducción de la movilidad en estos grupos cazadores-recolectores, o bien el retorno previsto a ciertos sitios, o, por otro lado, la necesidad posterior de asentamientos de tipo permanente, fueron las condiciones iniciales que llevaron a la construcción de esos reparos o hábitats más complejos. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, comienzan a aparecer las primeras estructuras a cielo abierto, arquitecturas ya construidas, muchas veces con piedra, en lugares que son recurrentemente visitados por estos cazadores, típicamente lugares que tienen una alta concentración de recursos, entonces generan retornos previstos y recurrentes de estos grupos. Con el advenimiento del sedentarismo, de la producción de alimentos a través de la agricultura y el pastoreo, y la necesidad de los grupos de permanecer más tiempo en los mismos lugares, es que se desarrolla realmente una arquitectura con mayor diversidad y empleo de mayor magnitud. Las primeras viviendas que conocemos así construidas a cielo abierto de estos grupos pastores y agricultores en el sur andino datan de poco más de 3.000 años, efectivamente, entre 3 y 4.000 años atrás. Fíjate, algunas de estas estructuras primeras nuevamente son ceremoniales, son lugares de encuentros de cazadores. Durante mucho tiempo las poblaciones vivieron en conjuntos domésticos relativamente aislados. Las tradiciones arquitectónicas varían mucho según la localidad. En algunos casos se utiliza la piedra, en otros casos se utiliza más la tierra, y seguramente en lo que son las zonas boscosas del oriente de los Andes se utilizaron sobre todo las maderas. Pero el patrón en general que prevaleció durante los primeros, diría, el primer milenio del sedentarismo y gran parte del primer milenio ya de nuestra era, fue el patrón de las viviendas dispersas, simplemente pequeños conjuntos que incluyen a veces patios, a veces algunas habitaciones techadas asociadas a esto y estructuras de producción que pueden ser corrales o estructuras para el cultivo asociadas. Y muestra mucho cómo el grupo doméstico fue el principal escenario de la vida social, ¿no? Durante gran parte de la historia prehispánica del noroeste argentino. Con el tiempo, en algunos casos, vemos a lo largo del primer milenio la formación de verdaderas aldeas, donde se yuxtaponen estos grupos domésticos y empieza la vida en comunidad. El periodo conocido como los desarrollos regionales en el noroeste argentino, hace unos 1.000 a 900 años antes de ahora, se caracteriza por una expansión demográfica, un crecimiento demográfico, y también por la aparición de poblados de mayor envergadura que los conocidos en épocas anteriores. En las poblaciones ejercían en este momento un control importante sobre sus territorios, que a su vez eran bien defendidos, y en el caso de situaciones de guerra, no solo tenían poblados en zonas llanas, sino estas fortificaciones que se llaman pucará, donde se refugiaban en tiempos de guerra y que están construidas en la cima de los cerros con muros bien digamos, diseñados para repeler cualquier ataque. Por un lado, hay un abandono de los lugares más vulnerables en favor de puntos altos que son difíciles de acceder y que tienen un gran dominio visual del entorno. Muchas veces estos poblados son incluso intervisibles, es decir, desde uno se ve el otro y así se encadenan a lo largo de los valles principalmente. Un muy buen ejemplo de esto es la quebrada de Humahuaca, donde tenemos un encadenamiento visual de los pucaras, como se les llama a estos asentamientos defensivos, utilizando la palabra quechua para fortaleza, que es lo que pucara significa. Trasladarse a estos pucaras o poblados defensivos, más estrictamente hablando, porque no son fortalezas en el sentido militar, profesional que le damos al término en este momento, implicó enormes cambios en las relaciones entre las personas. Cuando uno recorre estos pucaras, ejemplos son el Pucará de Tilcara y Quilmes, por ejemplo, dos sitios que pueden ser visitados en el oeste argentino, aunque están reconstruidos y por lo tanto un poco alterados de algún modo. Uno puede ganar esta idea de que del hacinamiento de estos poblados, que encima no tienen agua, la mayor parte de estos sitios no tienen agua y por lo tanto tenían que acarrear cada día constantemente el agua que necesitaban para el consumo humano, para cocinar
hasta ellos, o trasladarse grandes distancias para llegar hasta los campos de cultivo. Pero una vez que estaban en los poblados, lo más notable es el hacinamiento. Es decir, hay una falta de privacidad, hay una falta de nociones como que nosotros tenemos de distancia interpersonal, que como es sabido son variables culturalmente. ¿Cuál es la distancia adecuada para tener una conversación o para vivir? O cuántas personas caben en una habitación, en realidad, más allá de las limitaciones físicas, son básicamente convenciones culturales, ¿no? Y seguramente estas cambiaron fuertemente, ya que la gente vivía realmente hacinada al interior de estos pueblos. Cuando se habla de arqueología monumental, la monumentalidad se refiere a dos conceptos fundamentales. Uno, obviamente, vinculado al tamaño, grandeza de sitios, y otro que tiene que ver con la rememorización de lugares. Un monumento recuerda a algo. Entonces, en la arqueología andina, en la arqueología del noroeste, nosotros también podemos hablar de monumentos. La monumentalidad de los Andes centrales no está presente en la arqueología del noroeste argentino. Cuando uno compara la arqueología de Perú con la arqueología de los Andes, uno ve que la monumentalidad es mucho menor. Desde ese punto de vista, monumentos, ¿qué son los monumentos? En Perú, un monumento típico, bueno, Machu Picchu, para los incas. Y anteriores, un sitio que actualmente se está publicando mucho, que se está hablando mucho, que es Caral, un sitio en un valle costero, en el Valle de Supe, a 300 metros de altura, en una zona desértica, como son el típico paisaje de desierto de los valles, con una arquitectura realmente monumental, y lo interesante es una cronología, es decir, una antigüedad de casi 3.000 años antes de Cristo, con una serie de lo que se denominan pirámides, 18 pirámides, pero no es el único sitio con estas características, patios hundidos, etc. Barrios o lugares con arquitectura pública, arquitectura residencial y con, realmente podemos decir, una ergología muy rica que los vinculan. Si bien es un sitio que está no a 23 kilómetros de la costa, obviamente tiene acceso a recursos de la costa, pero también de la zona serrana. Ese tipo de sitios no están representados en Argentina. Nosotros tenemos otros monumentos. Quizás también vinculado no solo a la monumentalidad de la arquitectura, sino también a la idea de rememorizar algo. Podemos hablar el Pucará de Tilcara, es un monumento. Hacia 1480, estas sociedades se ven anexadas al Imperio Incaico, que tiene distintas estrategias de dominación dependiendo de los recursos de cada comunidad y de los intereses particulares del imperio. Las características de la arquitectura incaica es, digamos, a grano grueso, la planificación. Es una planificación ortogonal, muy geométrica, con recintos de forma cuadrangular, ángulos rectos. Una de las características principales es la selección en la materia prima, en las rocas fueron utilizadas para la construcción de los muros. Son muros muy regulares, muros dobles en muchos de los casos, y también el uso de lo que serían adobes. Y hay ciertas estructuras que, además de tener una descripción arquitectónica, tienen una funcionalidad.
para el imperio, habría tenido una funcionalidad. Uno de ellos se denomina calyancas, que son como un gran almacén, un gran rectángulo con techo a 2 aguas. Otra de las características de los sitios incaicos es la presencia de una pirámide truncada, vamos a llamarla. Es una estructura piramidal que se denomina Ushnu. Muchas veces están ubicados en el centro de estas grandes plazas, otras veces en alguno de sus costados, con escalinatas o con rampas de acceso. Otro de los, digamos, rasgos muy importantes es la vialidad inca. El famoso camino incaico, el Capac Ñan, que ha sido recientemente nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y lo interesante es que muchos de estos caminos incaicos están construidos sobre caminos preexistentes. Muchas veces son caminos que están empedrados, otras veces tienen muros de contención cuando van por lugares de cornisa, en otros lugares directamente no existe ningún rasgo a simple vista arquitectónico, sí son líneas en el terreno muy geométricas, es decir, los incas hicieron uso de muchos elementos arquitectónicos de las sociedades preexistentes. ¿Cómo se expresaba este dominio inca a través de la arquitectura en el caso del noroeste argentino? Tomemos 2 ejemplos. El de los santuarios de altura, es decir, estas construcciones donde en la altura de los cerros, donde los incas llevaban a enterrar ciertos chicos, algunos de la realeza incaica con otros de las jefaturas locales. Y otro ejemplo que es las construcciones que los incas hacían destruyendo otras anteriores, en el caso de los pucará o los pueblos viejos del caso de la quebrada Humahuaca, por ejemplo. En ambos casos el dominio se expresaba porque los incas estaban allí en la altura o aquí abajo mostrando su presencia y de alguna forma generando una herramienta de control hacia las poblaciones anexadas. Entonces, ¿quedamos así, Silvita? El 25 entramos nosotros y el 29 largás con la muestra, ¿eh? Listo, bueno, gracias. Después te firmo eso yo del pedido oficial. Chau. Bueno, el asunto que entramos del 25 a la muestra como para armarla y el 29 habría que largar. Tenemos esos 3 días de margen y eso. ¿Cómo fue lo tuyo, los amarillos? Yo pensaba esto, mirá, tenemos las 4 etapas de esas constructivas, sí, donde hay 2 más importantes. Que tenemos este primer momento todo techado y después un segundo momento más complejo con diferentes áreas de actividad. Que podemos ver ahí todas las áreas de actividad. Entonces a mí se me ocurría hacer un recorrido virtual en computadora de donde se va como yendo por la vivienda y pasando por el área de preparación de alimentos, de consumo, esta parte de metalurgia, eso. Buenísimo. Eso como para adultos. Y para los chicos, volver a esto, al tema de las etapas constructivas y que armen como rompecabezas. Entonces van armando y desarmando el techo, las columnas, el fogón, el deflector y que juegan y van viendo este proceso dinámico que ha tenido la arquitectura ahí en los amarillos y eso. Está buenísimo. ¿Te parece? Buenísimo. ¿A vos? Claro, porque... ¿Qué idea tenías con lo del Claro, punto? porque podría enganchar, digamos, toda esta cosa de la forma arquitectónica, las áreas dentro de los espacios, cómo se ubican, pero quizás Peñas Coloradas, el sitio pueda servir para mostrar el otro aspecto de la arquitectura que sería lo sensorial de los espacios, ¿no? La percepción. Entonces, ¿por qué se elige construir de determinada forma? ¿O por qué se elige en determinados espacios y no otros? Por ejemplo, de las 4 peñas se elige una sola, en la cima de esa peña. Esa cima de la peña donde se construye está marcado, el acceso está marcado, es restringido. Uno llega allá, el sitio no se ve, está oculto, pero cuando se llega a la cima se puede observar toda una panorámica, todo un paisaje, o sea, hay un poder visual. Entonces eso en el museo se podría mostrar, o sea, con un fotomontaje como pero con biombos. La visibilidad, la acústica, el recorrido, la restricción. Sí. ¿Te parece, Consti? A mí me parece que sí, porque es algo así que llega... Bueno, y yo con lo viejo teníamos esta cosa de la casa Pozo de Pepe 4 que ocupa esta, entonces mi idea era como un perfil de este tipo, ¿no?
Es decir, que se vea el perfil en un costado y acá una parte del piso de la casa pozo con la imitación de lo que sería la bóveda de la cueva. Entonces, en el perfil se verían las capas que la gente cortó, esta de acá, la amarilla, digamos, en la ubicación del fogón sobre el piso de roca, etcétera, y los grabados que quedaron tapados después Sí, con las nuevas ocupaciones y quedan tapados allí. Pero yo decía, en el perfil por lo menos esta cosa básica de ver el fogón que cortaron ellos al hacerlo, que acá este fogón tiene 4.500 años y este tiene 8.900 que quedó colgado. Ese tipo de cosas, ¿no? Como para que la gente se dé cuenta de lo que implica la casa pozo y la transformación que implicó en la estratigrafía del sitio. Sí, ¿no? y también la importancia de excavar así, en detalle, para poder llegar a eso, Sí, ¿no? bueno. Pero Me bueno, parece que ahí sí. estaríamos entonces. Creo que son 3 ideas que pueden funcionar. Yo creo que sí. Trabajemos más sobre eso y adelante. La arquitectura incaica en el noroeste argentino y el sur andino en general no tiene la fineza de trabajo que ha hecho famosos a los incas por las obras en el Cusco. Acá en el sur la arquitectura es de menor calidad, si se quiere, menor sofisticación tecnológica, pero muchas veces sigue los mismos trazados, de algún modo de algún modo reflejan una misma institucionalidad o formas de relación entre las personas a las que se encuentran en el Cusco o en la zona nuclear del Imperio Incaico. La conquista inca a principios del siglo XV introdujo cambios en todos los aspectos de la vida y también en la arquitectura. Por una parte, se introdujeron nuevos tipos de sitios, nuevas instalaciones arquitectónicas que no existían con anterioridad. Por ejemplo, se construyó el Camino del Inca en gran parte del noroeste argentino, que muchas veces implica inversiones arquitectónicas muy importantes, como los pavimentos de piedra, las escalinatas, los muros de contención, los desagües, por ejemplo. También construyeron fortalezas que no existían antes, lo cual revela un modo de hacer la guerra que es muy distinto al que tenían los pueblos durante la época de los desarrollos regionales. Típicamente, entonces, a diferencia de los pucaras, que son básicamente aldeas fortificadas o aldeas fáciles de defender, las fortalezas incaicas muestran la típica técnica del trabajo de la piedra de los incas, la organización del espacio de los incas, y suponemos que eran ocupadas por guarniciones, es decir, gentes que eran mantenidas por el Estado para servir en forma permanente durante largos periodos de tiempo como soldados. Otro tipo de instalación incaica son los centros administrativos. Centros incaicos fueron construidos enteramente por el imperio para servir funciones administrativas. Esto es, probablemente acopiar algunos de los bienes tributados por los pueblos conquistados, o mejor dicho, producido en los talleres y campos del Estado con mano de obra tributaria. En 1536 cae el imperio incaico por la irrupción de los ejércitos españoles. Este periodo entre 1536 y siglo XVII es el que los arqueólogos llamamos hispano-indígena. Y desde la irrupción hispánica sobre las bases incaicas en el noroeste argentino, se extiende un proceso de unos 150 años de duración que está caracterizado por la complejidad y la riqueza de las pautas constructivas arquitectónicas. Este proceso lo podríamos caracterizar como de un sincretismo arquitectónico donde conviven, de alguna forma, los elementos de las culturas originarias, indígenas, con lo incaico y con lo español. A los españoles les resultó muy difícil instalarse en el noroeste de Argentina. Desde la arqueología lo que podemos aportar a este momento es un registro de algunos sitios que están vinculados o que tienen elementos de lo que sería la colonia temprana, pero en general podemos decir que hay una continuidad en el uso de los espacios habitacionales del periodo de desarrollos regionales hasta la colonia. Con la economía española lo que cambian es esta disociación en cuanto a la arquitectura y a los asentamientos. Es decir, que ya no, los conglomerados quizás ya son abandonados y lo que comienzan a aparecer son los puestos.
o pequeños agrupamientos de recintos que están respondiendo a una economía que no es propia. ¿Qué es lo que se mantiene de la arquitectura? Podemos decir que comienza desde un formativo hasta el incaico en la actualidad. Y en la actualidad lo que predomina es el uso de la tapia, el uso del adobe como elemento fundamental y que basamentos de piedra, que muchas casas actuales todavía lo siguen construyendo. En el área andina todavía es posible ver casas viejas, conservadas y habitadas, y también construcciones modernas, pero hechas con materiales tradicionales, como es los ladrillos de adobe, el mortero de barro, los techos de paja con barro, que muestran la continuidad de técnicas tradicionales en épocas actuales. Las formas de construir apelan a una resignificación de las visiones y los valores del pasado local.